El problema de la reforma litúrgica. La misa del Vaticano II y de Pablo VI. Por la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Segunda parte. En el principio de la reforma litúrgica, el misterio pascual. Capítulo 5. El sacramento como misterio. Cita. El Espíritu Santo, por los sacramentos, hace presente y comunica la obra del Padre realizada por el Hijo amado. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1155. La doctrina del misterio pascual no pretende solamente corregir los aspectos negativos de la teología clásica de la redención, sino que cree también llegar a la síntesis unificadora de datos que hasta entonces parecían demasiado fragmentados. Una nueva noción, la de, entre comillas, misterio, procura suprimir la distinción que hacía la teología clásica entre redención objetiva, la salvación que trajo históricamente Cristo, y la redención subjetiva, por la que entrábamos a participar de esta obra de salvación. Abrimos cita. Cuando se habla de redención, nos situamos dentro del marco de la teología dogmática, que se ocupa de interpretar objetivamente la economía de la salvación sin preocuparse demasiado acerca de cómo podemos participar de ella. El misterio pascual tiene sus raíces en aquella Pascua hebraica que designa a la vez el acontecimiento salvador único y su conmemoración ritual renovada todos los años. La palabra misterio designa a la vez un designio de Dios que nos es revelado y los medios concretos mediante los que la obra de salvación nos es dispensada. Fin de cita. Aymon Marie Roget en la obra ¿Qué es el misterio pascual? Página 21. En este capítulo, pues, vamos a dirigir nuestra atención sobre esta nueva noción de misterio, en cuanto que quiere explicar la participación del cristiano en la obra salvadora de Cristo. La noción de misterio. A. La nueva teología. La nueva visión teológica del misterio pascual que culmina en la reforma litúrgica tiene su origen en Odo Cassel. Más allá de ciertas controversias que provocaron sus escritos, la nueva teología considera que, en su sustancia, la doctrina de los misterios del monje de María Laach es, entre comillas, la idea teológica quizá más fecunda de nuestro siglo, como lo dice Joseph Ratzinger en su obra Die sakramentale Begründung christlicher Existenz. Esta doctrina de los misterios fundamentalmente consiste en volver a darle a la palabra sacramento, sacramentum en latín, todo el valor semántico que contenía el término griego original mysterion. Esta palabra, que al principio designaba una realidad secreta, pronto tomó en las religiones antiguas una connotación religiosa. Así, evoca una revelación, desde luego parcial y velada, aunque real, de una entidad trascendente. Para ser misterio, y no hay ya objeto de ignorancia total, la res sacra oculta, realidad sagrada oculta, debe ponerse de algún modo a nuestro alcance. Tiene que revelarse, aunque continúe ocultándose bajo un velo para seguir siendo secreta. En el uso cristiano, el mysterion griego se traducirá frecuentemente por una palabra de etimología diferente, sacramentum. Aunque la escolástica medieval le dejaba a la palabra misterio su sentido clásico, limita sacramento al significado de signo eficaz de la gracia y por lo tanto a los 7 sacramentos.
Se amolda así a la sentencia que, ya en tiempos de Santo Tomás, resumía la teología sacramentaria. Sacramenta id efficiunt quod figurant. Los sacramentos producen lo que significan. Odo Cassel rechaza precisamente esta distinción de la escolástica, porque la considera como reductora. Según él, la noción de sacramento que tenían los padres de los siglos I y III no era la de un instrumento productor de gracia santificante, sino la de una imagen simbólica que hace realmente presente, representat, la realidad santificadora. Así entendido, el sacramento se convierte en un símbolo que hace visible la res sacra oculta, no solo porque la significa en el orden del conocimiento, sino sobre todo porque la contiene y la hace presente objetivamente. Ya no es un signo que produce la gracia, sino un símbolo que contiene lo que significa, es decir, la res sacra oculta. Hay que sustituir la definición por la eficiencia, signo productor de la gracia, por esta otra, abrimos cita. Presencia del acto salvador divino bajo el velo de los símbolos. Fin de cita. Odo Cassel. Se modifica pues el sentido del verbo efficere en la expresión sacramenta id efficiunt quod figurant. Ya no significa la producción de un efecto, sino más bien el hecho de hacer realmente presente alguna cosa. Con esto, abrimos cita, el misterio, es decir, todos los sacramentos tomados como formando un conjunto y también cada sacramento tomado en particular, el misterio no es la aplicación individual de las gracias que se derivan de la acción salvadora, ya pasada, de Cristo. Es la realidad de la obra salvadora puesta de un modo sacramental. Es esa misma realidad de donde brota el efecto. Fin de cita. Odo Cassel. Esta nueva concepción de la palabra sacramento, muy genérica, puesto que incluye toda, abrimos cita, realidad visible que pertenece por sí misma al mundo de la experiencia, pero que representa, es decir, vuelve a ser presentes, para el hombre las realidades sobrenaturales, fin de cita, se aplica en adelante, rebosando la liturgia, a Cristo y a la Iglesia. La cita es de Jenner V. Nicolás. 1. Dios mismo es la res sacra oculta por excelencia, pero se convierte en misterio en la medida en que se revela al hombre. Cristo es, pues, el, entre comillas, sacramento primordial, porque, como dice Juan Pablo II en Dives en Misericordia numeral 3, Cristo, en cuanto cumplimiento de las profecías mesiánicas, hace presente y revela más plenamente al Padre. 2. A su vez, se considera a la Iglesia como sacramento. Abrimos cita. Así como Cristo es el sacramento de Dios, porque en Él y por Él Dios entra en la historia y porque la representa concretamente ante los hombres, la Iglesia igualmente y como continuación es el sacramento de Cristo, porque es la realidad de nuestro mundo en la cual y por la cual el hombre puede encontrar a Cristo y a Dios en Cristo. Fin de cita. Jenner V. Nicolás, en su síntesis dogmática de la Trinidad a la Trinidad. 3. También la liturgia en su conjunto se convierte en sacramento. A través del, entre comillas, misterio del culto, el Cristo glorioso o Kyrios, que llegó a serlo por su gloriosa ascensión, sigue haciéndose presente a los hombres para que éstos, por la experiencia de su presencia, puedan alcanzar la salvación. Abrimos cita. La reactualización del misterio salvador en los misterios cultuales de la Iglesia asegura un contacto real entre todo creyente y el acontecimiento pasado de la Pascua, sin evacuar el tiempo del mundo. El Cristo
glorioso continúa atrayendo y santificando a los hombres a lo largo de la historia, mediante la acción misma de sus actos históricos. Fin de cita. Jean Gaillard en El misterio pascual en la renovación litúrgica, página 91. 4. Finalmente, el pueblo reunido para la celebración litúrgica también es, en cierto modo, sacramento de la Iglesia. La manifiesta y la hace presente. Abrimos cita. Acá abajo, la asamblea litúrgica es la manifestación más expresiva, una verdadera epifanía de la Iglesia. La muestra y la revela. La voz de la asamblea es la voz de la Iglesia, esposa de Cristo. Fin de cita. Aimé George Martimort en La Iglesia en Oración, página 121. Este es el primer elemento que se incorpora de la elaboración de Cassel. Abrimos cita. La palabra griega mysterion, explica el Catecismo de 1992, ha sido traducida en latín por dos términos, mysterium y sacramentum. En la interpretación posterior, el término sacramentum expresa mejor el signo visible de la realidad oculta de la salvación, indicada por el término mysterium. En este sentido, Cristo es Él mismo el misterio de la salvación. No hay otro misterio de Dios fuera de Cristo, San Agustín. La obra salvífica de su humanidad santa y santificante es el sacramento de la salvación que se manifiesta y actúa en los sacramentos de la Iglesia, que la Iglesia de Oriente llama también los santos misterios. Los 7 sacramentos son los signos y los instrumentos mediante los cuales el Espíritu Santo distribuye la gracia de Cristo, que es la cabeza, en la Iglesia, que es su cuerpo. La Iglesia contiene, por tanto, y comunica la gracia invisible que ella significa. En este sentido analógico, ella es llamada sacramento. Fin de cita. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 774. El mismo catecismo insiste en que a través de los santos misterios lo que está presente es la obra salvadora misma, dejando entender que la acción santificadora del sacramento se deriva de esa presencia bajo el velo del símbolo. B. El Concilio Vaticano II. La consagración oficial de esta nueva comprensión de la palabra sacramento viene del Concilio Vaticano II. Es una nueva expresión. Desde la Constitución sobre la liturgia ocupa un lugar dominante. Sin emplear la palabra, la idea según la cual Cristo es el sacramento de Dios se expresa con términos bíblicos y patrísticos que se le acercan. Sacrosanctum Concilium, numeral 5. En la Iglesia aparece como sacramentum derivado del sacramentum primordial que es Cristo mismo. Abrimos cita. Pues del costado de Cristo dormido en la cruz nació el sacramento admirable de la Iglesia entera. Fin de cita. Sacrosanctum Concilium, numeral 5. El concilio, entonces, termina describiendo más de cerca la naturaleza de la liturgia en el marco de esta sacramentalidad de la Iglesia. Sacrosanctum Concilium 7 nos dice, Cristo está siempre presente en su Iglesia. Léase el comentario que hizo Bagaglini sobre esta constitución. Abrimos cita. Por primera vez en un documento del magisterio, la estructura de la liturgia, conjunto de signos eficaces de la santificación y del culto, se pone de relieve a partir de la noción sacramento. Fin de cita. Cipriano Bagaglini en la Constitución del Vaticano II sobre la liturgia. Bagaglini era miembro del Concilium y de la Comisión Teológica Internacional. Esta noción de sacramento dirige también la eclesiología conciliar. Abrimos cita. Porque la Iglesia es, en Cristo, como un sacramento, o sea,
signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Fin de cita. Lumen Gentium, numeral 1. ¿Por qué es sacramento la Iglesia? Porque nos hace presente a Cristo. Abrimos cita. Esta Iglesia peregrinante es necesaria para la salvación. El único mediador y camino de salvación es Cristo, quien se hace presente a todos nosotros en su cuerpo, que es la Iglesia. Fin de cita. Lumen Gentium, numeral 14. El misterio como lugar de la revelación. A. La nueva teología. Si la nueva teología le concede tal importancia al mysterion en la teología de la liturgia, es porque cree poder resolver así el problema planteado por el pensamiento moderno que, impregnado de kantismo, ha abandonado las grandes tesis de la filosofía realista y se cuestiona sobre el valor del conocimiento especulativo. El hombre contemporáneo, sufriendo vértigo ante el abismo del idealismo así abierto, tanto más se aferra al valor de la experiencia, cuanto que ésta le permite un contacto directo con lo real. Este hombre, tentado por el escepticismo, ávido de ver y tocar, parece decepcionado por la doctrina tradicional. Esta doctrina tradicional enseña ciertamente que la Iglesia está fundada por una experiencia única, la visita de Dios a su pueblo, Lucas 1:68. Que Jesucristo compartió nuestra existencia humana, revelando su doctrina salvadora no solo con palabras, sino también con hechos. Juan 3:15 dice, os he dado ejemplo para que hagáis como yo he hecho. Pero al mismo tiempo, afirma que esta experiencia fundamental fue privilegio exclusivo de los primeros cristianos que trataron con Cristo. Los demás también tienen que vivir de ella, pero solamente a través del testimonio de los apóstoles. Primera de Juan 1:3 nos dice, lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos a vosotros, a fin de que viváis también en comunión con nosotros. La revelación es entonces una doctrina que se transmite por medio de la predicación. Fides ex auditu, Romanos 10:17, puesto que solo se puede comunicar palabras y no hechos, que son irreproducibles por definición. Por eso, bienaventurados los que creen sin haber visto, como dice Juan 20:29. Este concepto parece difícil de aceptar por el pensamiento moderno, diríamos modernista, puesto que exige la previa admisión de la mediación de la Iglesia y de su inerrancia en materia de fe. Por este motivo, la nueva teología desea presentar la revelación de manera que responda mejor a las expectativas del hombre moderno. Afirma, en primer lugar, que Dios no se revela en una doctrina, sino en la experiencia de su presencia, para explicar luego que esta experiencia no es el privilegio de los primeros creyentes, sino que se comunica a todos los hombres, especialmente por medio del culto. La revelación, según la nueva teología, no se reduce a una serie de enunciados abstractos que forman un sistema doctrinal, sino que se realiza sobre todo por un contacto vivo con el misterio de la divinidad. Abrimos cita. La noción de mysterium, reconoce Cassell, intenta expresar el carácter de revelación directa hecha por Dios a sus siervos, que está vinculado a la revelación, por oposición a un modo de conocimiento filosófico. Fin de cita. Odo Cassell, en El misterio del culto, página 300. Dicho de otro modo, Dios no se revela al hombre solo en palabras, consideradas como concepciones humanas cuyo contenido cognitivo sería el misterio de Dios, sino en palabras y hechos, es decir, gracias a acciones divinas que hacen presente al hombre la realidad misteriosa de Dios.
Abrimos cita. El cristianismo en su alcance plenario y primordial, como el Evangelio de Dios o de Cristo, no es, en consecuencia, ni una filosofía con fondo religioso, como tampoco un sistema de doctrina religiosa o teológica o un código moral, sino el, entre comillas, mysterium, en el sentido paulino. Es decir, una revelación de Dios a la humanidad por medio de las acciones teándricas, pletóricas, de vida y ricas en vigor. El tránsito vivo de la humanidad a la divinidad solo es posible por esta revelación y comunicación de la gracia. Fin de cita. Odo Cassel en la obra El misterio del culto, página 26. Esas palabras pueden parecer atrevidas para el hombre moderno, ya que precisamente la posibilidad misma de una revelación hoy se ha vuelto problemática. Al rechazar el realismo natural del espíritu humano, los filósofos de tendencia idealista han puesto en peligro el acceso a las realidades que trascienden el orden del puro fenómeno. ¿Cómo pasar entonces de la experiencia mística a la revelación divina? ¿No se pasa indebidamente del fenómeno a lo absoluto de Dios? La doctrina de los misterios pretende dar una respuesta a este gran reto que tenemos al final de este milenio, el de saber realizar el paso tan necesario como urgente del fenómeno al fundamento. Esto nos dice Juan Pablo II en Fides et Ratio, en el numeral 83. La doctrina de los misterios presenta el fenómeno como un símbolo que permite, gracias a una hermenéutica, interpretación adecuada, el contacto objetivo del hombre con las realidades trascendentales de las que es signo. Por esto, la nueva teología se apoya en las escuelas simbólicas modernas, a las que a veces cita explícitamente. El mismo Catecismo de 1992 está muy marcado por esta opción filosófica. Cuando va a tratar de la celebración sacramental del misterio pascual, comienza consagrando 8 números a la noción de signos y símbolos, los numerales 1145 al 1152, para afirmar que el hombre, abrimos cita, percibe las realidades espirituales a través de signos y símbolos materiales, numeral 1146. Los números siguientes describen la lenta evolución de la hermenéutica religiosa, que Cristo llevó a su madurez, dándole un sentido nuevo y definitivo a los signos preexistentes. Véase el numeral 1151 y el 1115. Con este procedimiento, la nueva teología, desde sus primeros pasos, se pone en discordancia con la teología clásica. En efecto, los padres de la Iglesia nunca pusieron en duda el valor objetivo del reconocimiento especulativo. Ellos aceptaron sin dificultad la revelación como un conjunto de proposiciones recibidas ex auditu, y la única finalidad de esas investigaciones teológicas era la de resolver los problemas ontológicos que planteaba cada misterio: la consubstancialidad de las personas divinas, la unión hipostática de las naturalezas en Cristo, etc. El aspecto cognitivo de los misterios se consideró siempre en segundo lugar, como consecuencia de su modo de ser. La nueva teología, al poner en tela de juicio este enfoque realista, modifica profundamente la teología sacramental bajo la forma de una reinterpretación de la definición tradicional del sacramento. Aunque se conserva la expresión signo eficaz de santificación, se le da un valor completamente distinto. En lugar de considerar el sacramento en el orden ontológico como causa eficiente instrumental de la gracia santificante en el alma, en adelante se lo considera en su aspecto cognitivo, haciendo del sacramento una
manifestación, una revelación de la presencia viva de Dios. Se dará, por supuesto, que si el hombre entra en contacto con Dios, de este contacto se derivará su santificación. Considerada de este modo, la liturgia se convierte en el lugar privilegiado de la revelación. Esta se transmite al hombre por medio del rito, el cual, a través de sus símbolos, permite un contacto vivo con el Dios que se revela. Este contacto vivo es lo que asegura la paradosis o tradición, y no tanto el magisterio de la Iglesia, como lo enseña la teología clásica. Por esto, en adelante, la noción de tradición viva se identificará de buen grado con la dimensión mistérica de la liturgia. Abrimos cita. En la religión cristiana, lo que constituye la sustancia de la paradosis son las grandes acciones de Dios, es decir, acontecimientos, hechos. Y en el culto conmemoramos lo que hemos recibido en la paradosis, realizando así la presencia mistérica de estos actos salvadores. Este es para nosotros el sentido de la liturgia. Pronunciamos las fórmulas sagradas que contiene la revelación divina y en las que la Iglesia no nos da una enseñanza científica, sino que nos pone y nos transmite de un modo vivo, en oraciones y ritos sagrados, el tesoro de la fe. Fin de cita. Odo Cassel en El misterio del culto, página 302. Así, abrimos cita, al celebrar el acto litúrgico, sacramentos, sacramentales, audición de la palabra, los cristianos, sacerdotes y fieles, adquieren cierta experiencia de las verdades de la fe proclamadas y celebradas por la liturgia. Hay en esto un modo de conocimiento privilegiado mediante experiencia o participación. Fin de cita. Jean Gaillard en El misterio pascual en la renovación litúrgica. Página 89. Este modo de ver las cosas se desarrolla ampliamente en el Catecismo de 1992. La revelación no consiste en muchas palabras humanas, sino en el único verbo de Dios. Abrimos cita. El Hijo es la palabra definitiva del Padre, de manera que no habrá ya otra revelación después de él. Fin de cita, Catecismo numeral 73. La fe del cristiano tiene que estar informada por el contacto vivo con esta palabra, lo que se realiza del modo más eficaz, no con la predicación, sino con la celebración litúrgica del misterio pascual. Abrimos cita. La liturgia es el lugar privilegiado de la catequesis del pueblo de Dios. La catequesis litúrgica pretende introducir en el misterio de Cristo, procediendo de lo visible a lo invisible, del signo a lo significado, de los sacramentos a los misterios. Fin de cita. Catecismo de la Iglesia Católica de 1992, numerales 1074 y 1075. B. El Concilio Vaticano II. Aunque el Concilio Vaticano II no pone explícitamente como lugar privilegiado de la revelación a la liturgia, introduce, sin embargo, lo que será su principio, es decir, el nuevo concepto de la revelación por palabras y hechos. Abrimos cita. La revelación se realiza por obras y palabras intrínsecamente ligadas. Las obras que Dios realiza en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina y las realidades que las palabras significan. A su vez, las palabras proclaman las obras y explican su misterio. Fin de cita. Dei Verbum numeral 2. La revelación no es solo el evangelio predicado por Cristo, sino Cristo mismo como manifestación de Dios. Abrimos cita. Quien vea a Jesucristo ve al Padre. Él, con su presencia y manifestación, con sus palabras y obras, signos y milagros, sobre todo con su muerte y gloriosa resurrección, con el envío del Espíritu de la verdad, lleva a plenitud toda la revelación. Fin de cita. Dei Verbum numeral 4. Poco tiempo después,
La Comisión Teológica Internacional lo desarrollará. Abrimos cita. La revelación atestiguada en la Sagrada Escritura tiene lugar por palabras y hechos en la historia de Dios con los hombres. La verdad de la revelación, como lo testifica la Sagrada Escritura, es fidelidad histórica de Dios. En último término, es la autocomunicación del Padre por Jesucristo continuamente al tiempo presente en el Espíritu Santo. Con ello, para un cristiano, Jesucristo es la única palabra en la multiplicidad de palabras. Fin de cita. Comisión Teológica Internacional en La Interpretación de los Dogmas. Página 427. Aplicación a la reforma litúrgica. A. Sacramentos de la fe. Los sacramentos, concebidos ahora como lugares privilegiados de la revelación divina, van a requerir de un modo nuevo la fe de la asamblea. El sacramento, al ser considerado bajo su aspecto cognitivo, exigirá ser interpretado por la fe para hacer presente a los participantes la realidad significada. Únicamente el ejercicio actual de la fe, al parecer, permite atravesar el simbolismo del sacramento para llegar al misterio y asegurar así la eficacia de este último, del misterio, en el alma. Por el contrario, la teología clásica, afirmando que los sacramentos producen ex opere operato la gracia santificante en el alma, enseña que, aunque se requiera la fe sobrenatural para que un sujeto los reciba con fruto, basta que esta fe lo lleve a someterse a la acción de la Iglesia sin que sea absolutamente necesaria la comprensión plena del significado del signo sacramental. Habiendo entrado de esta manera los participantes en contacto con el misterio, también a la fe parece estar el misterio principalmente destinado, puesto que es revelación. Citemos otra vez a Cassel. Abrimos cita. En el culto conmemoramos lo que hemos recibido en la paradosis, tradición, realizando así la presencia mistérica de los actos salvadores. Ese es, para nosotros, el sentido de la liturgia. Pronunciamos las fórmulas sagradas que contienen la revelación divina y en las que la Iglesia nos pone y nos transmite de un modo vivo, en oraciones y ritos sagrados, el tesoro de la fe. La celebración de los misterios se presenta entonces como un oficio religioso ordenado con arte que termina en la contemplación extática de la divinidad. Fin de cita. Odo Cassel en Los Misterios del Culto, página 302. Es sintomático sobre este punto el comentario que hace de la postcomunión de la octava de la Epifanía. Abrimos cita. Entre comillas. Guíanos siempre en todas partes, Señor, con la luz celestial, para que contemplemos con mirada pura y percibamos con digno afecto el misterio del que has querido hacernos partícipes. Cerramos las comillas. ¿En qué consiste esta participación? En primer lugar, en la contemplación. Contemplamos el misterio en la genosis de la fe. Pero no es una contemplación inactiva e ineficaz. Somos transformados por esta contemplación. Fin de cita. Odo Cassel en Los Misterios del Culto, página 319. Esta concepción del sacramento parece estar al origen de las profundas modificaciones litúrgicas relativas a la ofrenda sacrificial y que ya hemos analizado anteriormente. Si se considera el sacramento en primer lugar como una actuación de la fe, es lógico dejar de lado el acto del sumo sacerdote ofreciéndose a su Padre en la persona de su ministro. Este acto de Cristo no nos exige sino una fe habitual. Dejamos de lado dicho acto para insistir en el acto por el cual el pueblo reunido
ofrece el cuerpo y la sangre de Cristo presente en el altar. Pues únicamente esta segunda oblación concierne a un proceder de fe. Abrimos cita. Precisamente esta actitud con la que el hombre, por Cristo y con Cristo, en unión de la oblación del cuerpo del Señor, se ofrece al Padre a sí mismo y al mundo, expresa de modo particularmente íntimo y a la vez fundamental la esencia existencial de la fe. En la fe, como nos enseña el Vaticano II, el hombre, respondiendo a las revelaciones de sí mismo por parte de Dios, se abandona por entero a Dios. Este abandono, que forma parte de la esencia misma de la fe, se realiza, por así decir, con mayor plenitud precisamente en la actitud derivada de la participación en el sacerdocio de Cristo. Esta actitud, en efecto, confiere a los actos de fe del cristiano la más completa dimensión existencial. Fin de cita. Karol Wojtyla en La renovación en sus fuentes sobre la aplicación del Concilio Vaticano II. Wojtyla era miembro de la Congregación del Culto. La Constitución Conciliar sobre la liturgia insiste mucho en el lugar que ocupa la fe. Abrimos cita. Los sacramentos no solo suponen la fe, sino que a la vez la alimentan, la robustecen y la expresan por medio de palabras y cosas. Por eso se llaman sacramentos de la fe. Fin de cita. Sacrosanctum Concilium, numeral 59. Un teólogo escribía comentando este texto, abrimos cita. Si el Concilio Tridentino definió la eficacia de los sacramentos por razón de la misma obra realizada, es decir, ex opere operanto, con ello no quiso negar la necesidad de la fe para ser justificado y para recibir el sacramento, ni la eficacia psicológica de los sacramentos, la única que admitían los protestantes en orden a excitar y avivar la fe. Esta eficacia es la que ahora ha querido recalcar el Vaticano II. Fin de cita. M. Nicolau, en la Teología del Signo Sacramental, página 367. El Catecismo de 1992 parece hacerse eco de esta concepción cuando explica el ex opere operanto. Abrimos cita. Celebrados dignamente en la fe, los sacramentos confieren la gracia que significan. Son eficaces porque en ellos actúa Cristo mismo. Él es quien bautiza, Él quien actúa en sus sacramentos, con el fin de comunicar la gracia que el sacramento significa. El Padre escucha siempre la oración de la Iglesia de su Hijo, que, en la epíclesis de cada sacramento, expresa su fe en el poder del Espíritu. Como el fuego transforma en sí todo lo que toca, así el Espíritu Santo transforma en vida divina lo que se somete a su poder. Fin de cita. Numeral 1127 del Catecismo de 1992. En el contexto teológico del Catecismo de 1992, podemos entender fácilmente que la eficacia del sacramento le venga de la representación de los actos salvadores. Él es quien obra, que comunica su virtud salvífica a la Iglesia por un contacto de fe, que es eficaz. Por eso dirá como el fuego transforma en sí mismo todo lo que toca, refiriendo al contacto, y también celebrados dignamente en la fe, y la Iglesia expresa en su fe en el poder del Espíritu, para hacer referencia a la fe. También dirá, transforma en vida divina todo lo que está bajo su poder, para hacer referencia a eficaz. Esta interpretación es reforzada por el contexto de estas líneas. Los sacramentos solo pueden haber sido sacramentos de fe, son sacramentos de salvación, puesto que la asamblea litúrgica es ante todo comunión en la fe. Véase los numerales 1122 al 1126 y del 1127 al 1129 y el 1102 del Catecismo de 1992. B. Un nuevo lugar para la palabra de Dios.
Si la nueva teología ha dejado de lado la eficacia de los sacramentos para exaltar su significado como alimento de la fe, se ha realizado, en cambio, un movimiento inverso en lo que se refiere a la Sagrada Escritura. El acento se desplaza en ella del significado a la eficiencia. En efecto, la Constitución Conciliar sobre la liturgia no vacila en aplicar a la Escritura la nueva noción de misterio sacramental. Abrimos cita. Cristo está presente en su palabra, pues cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura, Él es quien habla. Fin de cita. Sacrosanctum Concilium, numeral 7. En adelante se incluye la palabra de Dios entre aquellos signos sensibles que, abrimos cita, significan y cada uno a su manera realizan la santificación del hombre. Fin de cita. Sacrosanctum Concilium, numeral 7. Y ya se le puede aplicar la doctrina del simbolismo. De modo contrario a lo que pensaba la teología clásica, la primera finalidad de las lecturas bíblicas no es ofrecer a la fe el contenido cognitivo de los conceptos empleados, pues detenerse en el concepto sería permanecer en el signo sin pasar al significado. Tras el velo simbólico de las palabras, la fe tiene que buscar más bien a Cristo mismo, que se hace eficazmente presente. ¿No es Él la palabra definitiva del Padre? Como lo dice el Catecismo de 1992 en el numeral 73. Así considerada, la finalidad propia de la Escritura no es la instrucción de la fe, de la cual se derive por vía de consecuencia la experiencia mística, sino directamente la experiencia mística, que supuestamente produce la nutrición cognitiva de la fe. Esta manera inusual de considerar la lectura de la Sagrada Escritura explica el paralelo que hace el nuevo misal entre la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Abrimos cita. Tanto historiadores de la liturgia como exégetas están hoy de acuerdo en constatar que la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística tienen una raíz hebrea. La comunidad cristiana adoptó esta celebración en su estructura esencial. La proclamación de la palabra ocupa en ella el primer lugar, pero es forzoso reconocer que su teología se había quedado hasta ahora en una interpretación personal que la Iglesia no había nunca aceptado de forma oficial. El Vaticano II, sin hacer de ella una proposición de fe, afirma no obstante su punto de vista. Está presente Cristo en su palabra. En tiempo de la Reforma, la Iglesia se vio obligada a pronunciarse sobre todo sobre la presencia sacramental de Cristo en la Eucaristía. Desde entonces se iba olvidando que, junto a la presencia sacramental, hay otros modos de presencia del Señor. Por eso, el concilio insiste en el hecho de que en la celebración de la liturgia, la Sagrada Escritura tiene una importancia extrema. Fin de cita. Adrien Nocent en Sobre la reforma del ordinario de la misa, en la obra La Sagrada Liturgia renovada por el Concilio, página 489. Así, la mesa preparada para nosotros en la Eucaristía es a la vez la palabra de Dios y la del cuerpo del Señor, lo dice el Catecismo de 1992 en el numeral 1346. El mismo Catecismo no duda en concederle una cierta primacía a la palabra, puesto que ésta determina el significado de los demás símbolos. Abrimos cita. Toda celebración sacramental es un encuentro de los hijos de Dios con su Padre, en Cristo y en el Espíritu Santo, y este encuentro se expresa como un diálogo a través de acciones y de palabras. Ciertamente las acciones simbólicas son ya un lenguaje, pero es preciso que la palabra de Dios y la respuesta de fe acompañen y vivifiquen estas acciones a fin de que la semilla del reino dé su fruto en la tierra buena. Las acciones litúrgicas significan lo que expresa la palabra de Dios, a la vez la iniciativa gratuita de Dios y la respuesta de fe de su pueblo. Fin de cita.
numeral 1153 del Catecismo de la Iglesia de 1992. C. Conclusión. Esta noción de mysterium, que describe al sacramento como algo que hace presentes las realidades divinas para comunicarlas como alimento de la fe, ha sido uno de los principales ejes de la reforma litúrgica. 1. Explica el paralelo constante que se hace entre la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, siendo ambas la mesa del Señor, como lo dice la Institutio Generalis Missalis Romani, numeral 34 y 56. Siendo ambas mesas del Señor, en donde Cristo se entrega a sí mismo como alimento espiritual. Véase los numerales 33 y 56 del mismo documento. 2. Explica las numerosas relativizaciones que ha sufrido el culto de la presencia real en la misa. No se reconocerá ante todo la presencia eucarística por sí misma, sino principalmente en cuanto es alimento de la fe. 3. Explica el enaltecimiento del sacerdocio común de los fieles al considerar la oblación sacrificial casi exclusivamente desde el ángulo de la oblación en sentido estricto, única que es respuesta de la fe. 4. Explica el nuevo modo de considerar el sacramento eucarístico como mysterium fidei. Ya sea en el enfoque descendente, descrito como revelación, o en el ascendente, la oblación, en adelante se considera al sacramento casi exclusivamente como sacramento de la fe, destinado a alimentar la fe del pueblo de Dios.